y comentaros. Por ejemplo, tenemos en el modelo de financiación directa al cliente, tenemos en el área de Zaragoza pues, un proyecto muy interesante. Un proyecto aquí os voy a leer los datos, es un district heating para más de 400 viviendas en 31 portales, potencia de 1,4 megavatios y aproximadamente lo que hacemos aquí es calentar 34.000 metros cuadrados de calefacción. En este caso, quería deciros que estamos utilizando la financiación directa al cliente y el cliente, a su vez, en este caso, es una comunidad de vecinos, en realidad, que hemos dado solo un crédito, solo un préstamo, solo una operación, pero que conjuga las cuotas de 43 portales. Entonces, eso es importante. Luego, para el caso de la financiación directa a ese, pues tenemos una operación para una residencia de psíquicos disminuidos, es uno de nuestros casos estrella, es un proyecto que tiene la S con el usuario final a 20 años plazo, pero nosotros financiamos a 10 años plazo en una estructura de financiación 25-75, o sea, 25% de fondos propios y subvenciones y 75% de la deuda. Y por último, deciros que nosotros, tenemos otro para terminar, uno que es una compañía municipal, que financiamos directamente la compañía municipal para un proceso de depuración de aguas y plantas de cogeneración derivadas de los procesos del biogás que se genera de los lodos. Para terminar mi parte, quería deciros que hemos identificado bastantes oportunidades de negocio en estos segmentos. En District Heating hemos hecho bastantes. Generalmente son instalaciones que consuman mucho. Para ahorrar mucho hay que consumir mucho. Ese es quizás el principio. Entonces, en hospitales nos hemos dado cuenta que hay oportunidad. En hoteles como este. En realidad los hoteles son grandes consumidores de energía y también hemos visto oportunidad en eficiencia en residencias especiales como esta que os he dicho, para personas mayores, para personas discapacitadas, para niños. En la industria agroalimentaria también en el área de Navarra, de donde nosotros originalmente pues venimos, también lo tenemos. Hemos visto que la industria agroalimentaria, sobre todo la conservera, genera mucho su producto de biomasa y se puede aprovechar. Y luego también el equipo de calderas industriales. En conclusión, vemos bastante oportunidad y lo hemos podido hacer. Lo estamos haciendo en este momento. Hay dificultades, pero son solventables y, bueno, esperamos vuestras propuestas. Bien, simplemente para terminar con nuestra breve exposición, quería daros cuatro pinceladas sobre cómo acercaros a una entidad financiera, a cualquiera, y tener más posibilidades de éxito. Vamos a ver, horizontes de la inversión. Ya habéis visto la tipología de proyectos que podemos financiar. Horizonte de la inversión, entre 5 y 10 años, más cerca de 5 que de 10. ¿Por qué? Pues porque si hemos descubierto algo, la gente que estamos metida en banca de inversión, en banca corporativa los últimos años, es que si algo puede salir mal, sale. Entonces, cuanto más acotemos el plazo, menor es la incertidumbre. ¿De acuerdo? Luego surgirán problemas tecnológicos con las máquinas que hemos puesto, incertidumbre sobre las tarifas que se pagan, e incluso algo tan relevante como incertidumbre sobre el consumidor final. Es decir, cuando financiábamos hace 4 años a un ayuntamiento, nadie pensaba que existía algún riesgo de impago. Pues ahora tenemos que mirarlo todo. Y cuanto más acotemos, mejor. 2. Muy importante, aportación de recursos propios. Financiación de proyectos al 100% con fondos ajenos, eso ya es un planteamiento de otros tiempos. Como mínimo tenemos que tener en cuenta que debéis buscar un socio que aporte un 20%. Un socio que puede ser un fondo de inversión, puede ser un inversor privado, puede ser la propia empresa, lo que sea. Pero siempre necesitamos que el promotor del proyecto apueste por el proyecto. Ya no nos vale eso de con tu dinero y mis ideas nos vamos a forrar los dos. No, eso ya no es una opción. 3. Carencia en las amortizaciones. Cuanto más cortas, mejor. Es decir, los plazos de ejecución cortos. Tenemos que empezar, o sea, los proyectos tienen que tener un inicio y un fin. Carencia, 6 meses.
¿qué estimas que vas a tardar? ¿6 meses en poner en funcionamiento la maquinaria, de hacer la obra? ¿6 meses? A medida que vayas pidiendo más carencia, menos posibilidades de éxito tendrás en la consecución. 4. Precios. Los precios de la financiación de este tipo de proyectos están compitiendo, y muy duramente, yo creo que lo has puesto muy bien, Ruperto, con otro tipo de proyectos que desgraciadamente están ofreciendo unas rentabilidades muy elevadas. Y por lo tanto tenemos que acostumbrarnos a cobrar unas rentabilidades, o sea, a pagar, en vuestro caso, a pagar unos precios que son diferentes de los de hace unos años. Fundamentalmente nos apoyamos casi todos los bancos, nosotros y todos los bancos, en financiación de ICO para este tipo de operaciones. O intentamos fondear, en nuestro caso, porque tenemos la línea del BEI. Pero cuando se nos acaben esos 100 millones, pues lo lógico es que tiremos de la línea de ICO. En todos los casos, esas líneas llevan un precio más un diferencial de fondeo que nos cobra el propio, por alusiones, pues el propio ICO, más el diferencial que es nuestro beneficio. Y nuestro beneficio tiene que ir en consonancia con el rating del promotor, o entendiendo como rating la calidad crediticia del promotor del proyecto o el rating del proyecto, en el caso de que fuera una financiación sin recurso, que es algo bastante poco usual ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, tenéis que tener en cuenta que en vuestros modelos vais a tener que meter precios pues en torno de un 6, un 7, incluso un 8%. Y si después de todo eso os sale el proyecto, pues será viable y será susceptible de financiarse. Como ya ha dicho José Luis, ya hemos metido 17 millones de euros en esto. Tenemos otros 80, otros 83, y nos encantaría terminar de utilizar este dinero en unos meses, pero todo eso depende de que el flujo de entrada de operaciones sea el adecuado para poderlo financiar. Sin más, se nos ha acabado el tiempo, con lo cual muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a los dos. Vamos con un poquito de retraso porque la próxima sesión es a la 1 y ya son la 1:07. O sea que os acortaremos un poquito las preguntas. Por favor, si nos acercáis las preguntas que deseáis hacer. Espero que haya algunas y no están por ahí las azafatas para acercárnoslas. Bien, yo creo que como que los ingenieros en general hemos estado un poco desconectados o desconectamos habitualmente de los financieros, ¿no? Y hemos visto que en estas tres intervenciones, a mi juicio, que no podemos desconectar. Esto es una financiación diferente a todas, nos dicen. Como decía Ruperto, es una financiación que no obedece a los estándares del Project Finance, del leasing, del rating, de infraestructuras. Y nos van a pedir muchas cosas los financieros, due diligence, técnicas, estimaciones de ahorros, el protocolo, estar seguros, riesgos que hay, mitigación de los riesgos, mapa de riesgos. Y bueno, tenemos que estar ahí porque esto es diferente, no es estándar, y los proyectos se basan en la confianza, y un apartado será la confianza técnica del proyecto. Luego, si los técnicos no están ahí, y esto lo hemos hecho el proyecto y se lo hemos dejado a los financieros, que ya conseguirán la financiación, porque esto lo hacen, pues creo que vamos por mal camino. Luego, en esto también tenemos que meter la cabeza y ayudarles a los financieros, aunque no seamos nosotros especialistas en la materia, pero en aquello que nos pidan, ¿no? De hecho, hace poco en la UNED, en la Escuela de Ingenieros Industriales, en una clase que di, que es por radio, pues lo que decían muchos que han acabado, que han intentado buscar un hueco en este tipo de empresas de servicios energéticos, ingenieros industriales, decían que echaban en falta en la formación esta formación financiera para poder estar al lado de los financieros en estos proyectos. Y que, bueno, que no hay tanta separación. Bueno, vamos a ver las preguntas, intentaremos... Aquí hay una para nosotros, está... Pues si quieres te la... Sí, si la quieres leer, sí, esta es para Ruperto. Fenomenal, si te la lees tú. O sea, solamente dos preguntas tenemos, pues bueno. Bueno, perfecto. Aquí tenemos dos preguntas, una para Banca Cívica e ICO. Entonces vamos a ver aquí cómo os echamos un hombro. Dice, de los proyectos de eficiencia energética que Banca Cívica ha hecho, ¿cuántos se integran en las líneas ICO? ¿Por qué motivos no hay más? Bueno, esa pregunta ya no la quisiéramos contestar nosotros. Quisiéramos que hubiera mucho más. A ver, yo quisiera decir dos cosas que son importantes. Quiero que sepáis
que en el modelo que hemos presentado, tanto el de la financiación directa como la indirecta, todo el flujo, los due diligence, todo lo que yo he dicho, es válido para fondos ICO, para fondos BEI, para fondos propios, para lo que sea, ¿vale? Porque nosotros en realidad es que no importa de dónde viene el dinero que viene de tu espalda. Eso es un poco como los bancos trabajan, es la cocina de los bancos, ¿no? ¿De dónde sacan ellos la financiación? Puede venir del ICO, puede venir del BEI, o en realidad viene de la bolsa de todos, de los depósitos de la gente. Es que ese es el tema de la banca. Entonces, yo lo que quería decir es que nosotros, en principio, vamos a utilizar siempre la misma metodología para aplicar fondos ICO o el fondeo que sea. Eso es importante. Luego, ¿por qué no hemos puesto más? Hemos puesto muchísimos ICO, muchísimos, en Banca Cívica y Caja Navarra. Yo, de hecho, lo hago. De esos 800 casos que te llegan diarios, pues ya algunos son nuestros y nos toca trabajarlos. ¿Por qué no? Bueno, pues porque ICO, como habéis visto, tiene muchísimas más finalidades, no son tan específicas como esta, por lo tanto podemos financiar mucho por ahí. Y luego hay una cosa importante, que cuando el Banco Europeo de Inversiones financia como un banco segundo piso, segunda planta a una institución financiera local, lo hace a través de fondos blandos, fondos más baratos. Esa es toda la idea. Nos dan fondos más baratos y entonces, por lo tanto, nos dicen, te damos esto, queremos que tú compartas la mitad del riesgo con nosotros, porque el riesgo es 100% del financiero, no del BEI. El BEI te va a dar el dinero a ti y a todas las instituciones de este país que se los da colateralizado con bonos AAA cuando existían los bonos AAA. Ahora, la calificación que sea. Pero el punto es que él dice, yo lo hago, quiero invertir, pero yo riesgo no me voy a llevar. Entonces, por eso es que es un poco quisquilloso este tema, ¿no? Y luego, entonces nosotros esos fondos blancos, eso lo podemos transmitir hacia los clientes y por eso es que ofrecemos de entrada una reducción del interés, del diferencial del 0,35% como mínimo podemos hacer. ¿Por qué? Porque los fondos que nos vienen de los depósitos o del Instituto de Crédito Oficial pues son más caros. Antes era el ICO más 1,50, ahora es el ICO más el costo, o sea, era el Euribor más 1,50, ahora es el Euribor más el costo, que es la percepción de riesgo, de la prima de riesgo local, y a eso le sumamos el 1,50. Entonces, obviamente, el precio de los fondos alternativos es particularmente elevado. Esa es la razón por la cual no hemos puesto más. Pero totalmente de acuerdo y quisiéramos completar estos y seguir con los demás. Hay clientes que específicamente nos piden fondos ICO y los vamos a atender de esa manera, de hecho así lo hemos hecho otras veces. Por nuestro lado, hasta ahí, no sé si quieres ampliar. Si nos comentas algo, Pilar. A ver. Julia, perdón. Perdón, Julia. Bueno, prácticamente ya mis compañeros han aclarado la cuestión. El ICO ya desde años atrás, y como ya he comentado en un principio, ha intentado dotar a las líneas de la máxima flexibilidad posible. Estamos hablando siempre de las líneas de mediación, por lo que he entendido y han transmitido mis compañeros aquí, el problema también estaría en el análisis de riesgo, que no se puede quedar en un análisis de riesgo clásico, porque no son operaciones al uso. En este sentido, y como ya he comentado anteriormente, al ICO le llegan las operaciones aprobadas directamente y formalizadas con las entidades de crédito, y en ese sentido el ICO está atado. En cualquier caso, el ICO también, como ya comenté en mi ponencia, sí asume riesgo en la línea ICO liquidez de financiación de circulante, asume hasta un 50% del riesgo, permite unos plazos de amortización que llegan hasta los 20 años e incluso si la es de reciente constitución, si no tiene una antigüedad superior a los 5 años, se puede beneficiar de esa subvención de 43 euros por cada 1.000 euros de préstamo. Entonces, por la parte de las líneas de mediación, se puede hacer mucho más, siempre se puede hacer más, pero el ICO está haciendo un gran esfuerzo por llegar a todas las empresas. Y como he comentado antes, las líneas de mediación son amplísimas, es decir, no tienen un cliente, un público objetivo anclado en un determinado sector. Abarcan a todo sector de actividad, independientemente del tamaño de empresa,
y de la zona geográfica donde se sitúe. Entonces, en este sentido, igual sí por la parte del facilitador financiero de los préstamos ICO directo, donde el ICO analiza el riesgo de las operaciones, sería interesante, yo pertenezco a otra dirección, pero sería interesante tener un análisis específico para estas operaciones, como están comentando mis compañeros. En cualquier caso, así trasladaré todas las ideas que he ido recogiendo de estas ponencias y las comentaré en el Instituto de Crédito Oficial. La otra pregunta era para Ruperto y han venido otras 2 preguntas más. A ver si somos breves, porque nos estamos yendo ya 15 minutos y bueno, pues luego quedan otras 3 sesiones y la clausura y se nos va todo. Os pediría brevedad si hacéis el favor. Yo trato de ser breve, pero la pregunta es muy larga. me preguntan sobre las estrategias de entrada, salida, valoración y tamaños de las operaciones para un fondo de estas características. Intento contestar muy rápido y muy conciso. Los fondos que invierten en empresas de servicios energéticos no son fondos de capital riesgo al uso. Normalmente un fondo de capital riesgo al uso, fondo de private equity, de las fases, digamos, avanzadas de private equity, lo que hace es, hace una valoración de la entrada, permanece un tiempo en la empresa e intenta vender lo más caro posible, ¿vale? En el modelo que nosotros estamos defendiendo es un fondo más parecido a los fondos de infraestructuras, pero en pequeñito, digamos, ¿vale? Operaciones que normalmente un fondo de infraestructuras es el modelo que se utiliza para autopistas, parkings, este tipo de cosas, que es, oye, ponemos el dinero y vamos obteniendo una rentabilidad de la operación como si fuera un cupón, en este caso el cupón viene de los ahorros, ¿no? Y luego salimos vendiendo esos flujos a un tercero, digamos, ¿no? Ese es el modelo que estamos persiguiendo. Es decir, lo que estamos tratando de hacer es como un mini fondo de infraestructuras, ¿no? Un fondo de infraestructuras con la filosofía de las infraestructuras, pero en el tamaño de los proyectos de empresas de servicios energéticos. Cuanto al tamaño, nosotros el mínimo lo estamos cuantificando en 300.000 euros. Vemos operaciones que tengan una inversión superior a 300.000 euros. Nuestro óptimo es entre 1 y 3 millones de euros y el máximo 10 millones de euros, que ojalá lleguemos pronto. No, hay otras 2 preguntas que esas las he leído y son muy breves. Si hacéis el favor, en Banca Cívica, si las puedes contestar. Es Banca Cívica o ICO, aunque entiendo que es más Banca Cívica. ¿Qué garantías debe aportar el cliente? Sí. Pues a la gallega, depende. Vamos a ver. Lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de valorar un proyecto, lo que tenemos en cuenta a la hora de valorar un proyecto, la solvencia del consumidor final. Es decir, si el consumidor final va a tener capacidad de pagar durante 5 años los ahorros. Si va a sobrevivir, si dentro de 5 años va a estar vivo. 1. 2. El rating, o sea, la propia solvencia de la empresa promotora, de la empresa de servicios energéticos o de la empresa fabricante o de la empresa que nos ponga encima de la mesa la operación. Si es que es un modelo en el que la empresa asume el riesgo, tal y como decía José Luis, en el modelo en el que la empresa asume el riesgo. De todas formas, no os debe obsesionar el tema de las garantías. Si un proyecto no es viable ni con garantías ni sin garantías. Es decir, lo fundamental, lo que queremos no es quedarnos con un inmueble, que ya tenemos bastantes. Lo que queremos es prestar y que se nos devuelva el dinero con nuestros intereses. ¿De acuerdo? O sea, el tema de las garantías no es demasiado relevante. De hecho, los proyectos que tenemos hasta el momento no se ha pedido ninguna garantía hipotecaria ni ninguna garantía dineraria. Se ha pedido viabilidad en los procesos. Y muchos de los casos en los que hemos denegado operaciones que también han venido muy bien armadas por el tema de las garantías, pero fallaban en lo fundamental, en el repago. ¿Para qué quiero yo hipotecar si luego no tengo garantías de repago? ¿De acuerdo? Otra pregunta que era de los LED, si financiabais LED. Sí, pues así es, una pregunta que vamos a tratar de contestarla rápido. ¿Se están financiando proyectos de cambio de iluminación por LED? No. La respuesta rápida es no. Hasta el momento no lo hemos hecho, pero quiero matizar por qué no. En principio, creemos que los LED son una tecnología totalmente viable, factible. Nosotros, si veis en nuestra presentación, no estamos hablando de tecnologías aceptables y tecnologías no aceptables. O sea, yo creo que en principio todo es aceptable. Y los LED muchas veces vienen con proyectos de monitorización del consumo, paneles hipnóticos y otro montón de cosas de administración del sistema que son totalmente viables. Y por supuesto que los LED sí se incluyen en la línea BEI y también en las líneas ICO y en las demás líneas de eficiencia energética. Entonces, contestaros de esta forma. Primero, que sí se aplican y sí lo podríamos hacer. Y segundo, para hacerlo,
por favor solamente tomar en cuenta las estructuras que estamos diciendo. Eso es importante. ¿Quién es el titular de la deuda? ¿Quién es el ente obligado? ¿Cómo la viabilidad la vamos a sujetar, etcétera? Lo que no podemos hacer es tener una empresa de alguien que dice, mire, es que yo pongo LEDs. Bueno, muy bien, ¿y cómo le hace? Es que yo resulta que compro los LEDs en China. Bien. Y entonces resulta que me voy a un municipio y se los pongo a todo el municipio y ya usted véase con ese municipio si le paga o no. Bueno, pues no. O sea, es un planteamiento en realidad bastante complejo. Entonces habría que pensar en un planteamiento mucho más atado de las formas que os hemos explicado y entonces, por supuesto, que estamos encantados y lo quisiéramos hacer. Gracias. Tengo una pregunta que es que no me resisto a no hacerla, que es... Que sea breve, ¿eh? Este parón de las energías renovables del Real Decreto Ley de la pasada semana, ¿creéis que va a redireccionar los flujos de financiación hacia la eficiencia energética y van a hacer esto? ¿De verdad? Podéis contestar a vosotros mismos. La señorita del ICO, mejor. Bueno, es que realmente no hemos tenido tiempo ni de valorarlo, ¿no? Que el entorno ha cambiado, está claro, ha cambiado, pero no somos capaces de visualizar en qué sentido ha cambiado. Desde luego, tenéis que tener en cuenta que no son compartimentos estancos, no es que el dinero que saquemos de las energías renovables lo metamos en eficiencia energética. Es que lo que estáis compitiendo no es con energías renovables, estáis compitiendo con todo. O sea, nosotros, cuando nos entra dinero de ICO o del BEI o de nuestra banca minorista para prestarlo en el mayorista, en los comités de riesgos vemos un polideportivo, la señora María que se quiere comprar una casa y vuestro proyecto. No son compatibles, no son competencia, con lo cual, en principio, el efecto es neutro, ¿no? Salvo empresas que tengan intereses cruzados. Es decir, empresas que tengan proyectos, que es muy habitual en vuestro sector, que tengan, pues dentro del mismo paraguas, pues proyectos fotovoltaicos, cogeneraciones y proyectos de eficiencia energética. En ese caso, a lo mejor sí les puede afectar negativamente, pero por un efecto de contaminación de la cuenta de resultados global de la compañía. Pero estoy hablando de casos puntuales. Una empresa de eficiencia energética pura no debería tener efectos. Muchísimas gracias a los tres. Un aplauso para ellos. Bueno, parece inevitable una pequeña expansión entre mesa y mesa, entre sesión y sesión. De todos modos, yo pediría que los intercambios de tarjetas se los hicieran fuera y podemos iniciar con 23 minutos de retraso. Supongo que no es muy grave porque estamos acostumbrados en España a que lo de comer y estas cosas no tiene por qué hacerse ni a la 1:30 ni a las 2. Puede ser a las 2:30, a las 3, incluso después, y los restaurantes están todos abiertos. Bien, quiero iniciar agradeciendo a los organizadores del colegio, que es Casa de Todos y también la mía, que me hayan dado esta oportunidad de estar un rato aquí moderando esta sesión, esta última sesión de casos prácticos. Bueno, siempre a los profesores se nos acusa mucho de que damos mucha teoría y luego cuando llega todos los que habéis pasado por la escuela y no se hacen problemas y no nos dicen cosas prácticas. Bueno, pues ahora hemos llegado aquí a la sesión de casos prácticos. No es que se vaya a hacer aquí un caso práctico, pero sí se van a exponer experiencias sumamente interesantes.
ni que decir tiene que el tema del conjunto de la jornada es muy atractivo. Personalmente estoy algo implicado en la eficiencia energética desde el punto de vista del transporte, por la naturaleza del instituto que dirijo, que es el Instituto de Investigación del Automóvil. No puedo hacer más introducción porque me parece que el tiempo pues no nos aconseja hacerlo. Paso directamente a presentar al primer ponente, Germán Evia Hernández, que ya está conmigo, él es director de sistemas de control en Johnson Controls. Tiene una dilatada experiencia en estos ámbitos y en esta empresa, desde ocupando puestos como responsable de soporte técnico y aplicaciones especiales, a director de apoyo de negocio y a su actual posición de director de sistemas de la zona centro, sistemas de control en la zona centro, pues con unos objetivos muy ambiciosos que deberá cumplir, espero, como establecer y cumplir los planes de negocio para la zona centro de la península y Canarias con un objetivo comercial en torno a los 12 millones de euros y consecución del EBIT correspondiente establecido por la compañía, garantizar la excelencia de la ejecución de las operaciones, responsabilizarse de todo el personal de la Oficina del Sistema de Madrid, gestión a nivel nacional del uso e implementación de las herramientas corporativas para la gestión de cliente y oportunidad y el manejo directo de grandes cuentas. Bueno, su currículo es bastante más extenso, pero creo que con esta breve introducción baste para decir que su responsabilidad es alta, su experiencia importante y dilatada, y el interés de lo que nos va a decir se derivará de todo ello. De manera que muchas gracias y Germán, y adelante. Bueno, ante todo, buenos días. Intentaré ser rápido, intentaré no aburriros y comentaros, bueno, pues un poco la aplicación en un caso práctico bastante conocido por otra parte de lo que hemos podido ver estos días, ¿no? A lo largo de las sesiones, en muchos de los comentarios que hacían pues, los compañeros a nivel tanto técnico como financiero, he ido tomando mentalmente nota y creo que el caso que voy a exponer de algún modo reúne de manera bastante clara todo lo que se ha ido comentando, ¿no? Ahora lo valoraremos. Y bueno, no es otra cosa que el tratamiento para una mejora de eficiencia energética del Empire State Building. Bueno, creo que es un edificio que no requiere mucha presentación. Sabéis que es un edificio que ya se hizo en el año 1931, bastante antiguo por tanto, con muchísimas remodelaciones a lo largo de todos estos años, muchísimos cambios, en muchos casos parciales, muchos parches, muchas compañías, muchos inquilinos dentro de él, y que en el año aproximadamente 2007-2008 se planteó, ante una caída un poco de imagen que tenía, ante la necesidad de reformar pues, muchas de sus instalaciones, pues un cambio ya global. Se planteó la necesidad de cambiar de imagen, de dar otra imagen a lo que era el mercado del real estate en Estados Unidos y aprovechar de alguna manera toda la corriente de eficiencia energética que un edificio como tal pues, puede ofrecer. Hace un rato se comentaba que solamente se pueden tener grandes ahorros ante, digamos, grandes gastos. Y en ese sentido creo que también el Empire State no solamente es un gran edificio a nivel arquitectónico, sino también a nivel gasto. Estábamos hablando de 102 plantas, unos 260.000 metros cuadrados, con un coste al año en energía de 11 millones de dólares. Como podéis ver, hay bastante margen para ahorrar, ¿no? Una demanda de pico de 9,5 megavatios, con un peso muy importante del HVAC, todo lo que es la climatización. Por metro cuadrado, 278 kilovatios hora. Y si hablamos de CO2,
que está tan en boga ahora mismo como un poco rating de medida de consumo, hablamos de unas 25.000 toneladas por año. Fijaos que es una tonelada aproximadamente por cada 10 metros cuadrados. Mucho. Lógico, por otra parte, porque hablamos de un edificio antiguo, con pocas reformas en todo ese tiempo de su existencia, con muchas cosas a mejorar. Y ese ha sido el gran reto y es lo que voy a contar, un poco la experiencia de esa innovación, de esos cambios que ha habido. Para acometer un poco este proyecto se reunieron pues, esas 4 corporaciones, esas 4 instituciones que podéis ver reflejadas en la pantalla. Por un lado, Johnson Controls, como empresa conocedora y con el know-how de servicios energéticos. Jones Lang LaSalle, como propiedad y gestora de todos los inquilinos. La Clinton Foundation, como impulsora de todo lo que se remite a eficiencia energética en distintos ámbitos. Y un poco de una manera similar, la Rocky Mountain Institute. Desde el principio siempre se valoró el tema a nivel ambiental. Siempre se habla, y cada vez más en Estados Unidos, de transponer todos los consumos a lo que son el CO2, el CO. Pero en cualquier caso, lo que siempre se ha mirado es de una manera pragmática. Yo creo que lo que vamos a hablar hoy es de un ejemplo práctico, pragmático, con números, de lo que es llevar a la realidad planes que en muchos casos se consideran delirios ecologistas o bien intencionados por parte de ingenieros futuristas, y no es el caso. No hablamos, vais a ver, ni de tecnología aeroespacial ni de grandes soluciones técnicas que han de estar ahí y que además son básicas en cualquier remodelación energética. Pero creo que es un buen ejemplo de que con lo que tenemos hoy en día podemos conseguir grandes cosas, sobre todo si existe una concienciación no tanto medioambiental, que también, sino económica y práctica. Nuestros compañeros hacía un rato de banca cívica y del ICO, etcétera, creo que han puesto una visión muy adecuada de lo que nos estamos moviendo, ¿no?, como ingenieros. Este era un poco el objetivo, ¿no? Hacer del Empire State pues, un ejemplo, darle un liderazgo en lo que puede ser ya no solamente el perfil de Nueva York, sino también como ejemplo de lo que se puede hacer energético. Veis que entre los participantes que teníamos en el proyecto había algunos que fomentan la eficiencia energética de manera altruista, mientras que otros, básicamente la propiedad, lo que quiere es una rentabilidad y sacar partido a cualquier cambio que se haga, ¿no? De ahí que podamos ver que en los planteamientos iniciales están estas dos posturas, ¿no? Por un lado, una postura marketingiana, por decirlo así, que es reposicionar el edificio más famoso del mundo y darle de nuevo un interés. De hecho, la posibilidad de contemplarlo aquí ahora mismo en estas pantallas y demás beneficia al propio edificio. Estamos publicitando, una vez más, si es que necesitaba publicidad adicional, al Empire State Building, ¿no? Por otra parte, a empresas que promueven esa eficiencia energética, demostrar que es viable económicamente el llevar a cabo esas reformas. Desde el punto de vista de la propiedad, que tiene gran parte del edificio alquilado a distintos inquilinos, captarles, ser capaz de publicitar cualquier cambio, y no solo a nivel publicitario exclusivamente, sino prometer a esos inquilinos una mejor gestión energética y un mejor control del gasto que tengan en esas instalaciones. Desde el punto de vista, de nuevo, de la Clinton Foundation, por ejemplo, demostrar que es posible extender este modelo a gran parte del parque de edificios que puede haber, por ejemplo, en Nueva York. Aquí vemos un dato, ¿no? El 85% de edificios existentes, digamos que habrá en el 2030, tendrán unas características similares a las que hoy nos podemos, bueno, a las que en aquel momento nos podíamos encontrar en el Empire State. Bueno, creo que el reto está claro, y a partir de aquí yo quiero, y este es el punto clave, cuando hay que tomar conciencia de qué es lo que se quiere hacer. Una vez fijado el objetivo, todo lo que hay detrás, todo lo que hay que hacer es inicialmente estudiar, ver viabilidad, ver opciones, ver realmente si estamos en condiciones, sobre todo económicas más que técnicas, de llevar a cabo el proyecto, ¿no? ¿Qué implicaba?
después de distintas posibilidades y estudios, que también comentaremos un poco más tarde, el Empire State, como propiedad, tenía un presupuesto en el 2008 para temas relacionados con actualización de instalaciones obsoletas o deterioradas, o cambios que tendría que hacer por nuevos inquilinos o nuevas demandas de sus clientes, tenía un presupuesto de unos 93 millones de dólares. Con ese presupuesto no actualizaba nada, no tenía ningún ahorro previsto, simplemente era pues, salir del paso con 93 millones. El estudio y la viabilidad que se preparó vino a decir que si añadían 13 millones de dólares más a esos 93 previstos, es decir, si llegaban a esos 106, podrían llegar a un 38% de ahorro energético. Bueno, en principio suena muy bien, pero hay que tener los 13 millones y estar convencidos para usarlos y poder obtener esa rentabilidad. Muy importante en todo este tema la modelización. Detrás de un PowerPoint tiene que haber muchas cosas, muchos estudios, muchos, ¿cómo decirlo? Bueno, un convencimiento a todos los puntos de que eso es posible de hacer. Y ahí la gran dificultad del proyecto, no técnica, sino sobre todo de modelización y de convencimiento. Como veis, en absoluto esto es altruista, es un tema meramente mercantil y financiero. El modelo, además, se pretendía en cualquier caso que no solo fuera ajustable a este edificio, sino extendible a todos. Y en esa modelización, en ese estudio, se pretendió cubrir todo el espectro de edificios a donde se pudiera aplicar.